Luis Custodio, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Buenas noches. Sí, Lula dijo hace unos días, Brasil crece, hay más empleo y más salario, la gente está feliz, ¿no? Haciendo de alguna manera el balance de su primer año con esa mirada hacia 2023. Vamos a tratar de acercarnos a Brasil a través de los indicadores macro y el primero precisamente vinculado con el crecimiento de la economía. Vamos con la primera placa. Había mucha incertidumbre al arranque del nuevo gobierno, tanto de naturaleza política como económica, además de un entorno externo con inflación y ajuste monetario además en el mundo que hacía parecer un panorama adverso. En la gráfica se observa en 2021 el rebote pospandemia, luego vuelve a una mediocre normalidad la economía brasileña. En 2023 sorprende con un crecimiento trimestre a trimestre por encima de lo esperado. Y aunque perdió vigor, fíjense ustedes, en el tercer trimestre y al parecer también en el cuarto, según algunos indicadores adelantados, estará cerrando el año con un crecimiento superior al proyectado. 2024, según la encuesta Focus del Banco Central, crecería la mitad. Ese 2,9% de este año 2023 que acaba de cerrar, todavía le falta un trimestre en cuanto a la medición, 1,5% recién en 2024 nada más. Dentro de todo esto, igual, Brasil en 2023 dio un paso importante a nivel, no es más que un ranking, pero a nivel global superó a Canadá y pasó a ser la novena economía del mundo. Brasil, nuestro gigante vecino. Otro indicador que se comportó bien durante el año pasado fue la inflación. Veamos los números. En 2023 cerró en 4,6%. La baja en el dato acumulado de 12 meses es notoria, se puede observar allí claramente en esta gráfica. La meta del Banco Central se mantiene en un 3% anual. Las proyecciones indican que estará por encima. Cerró 4,6% el año pasado, 4,3%, fíjense ustedes, para 2024, 3,9% para 2025. O sea, por encima de la meta, pero a la baja. Un dato importante respecto a esto que estamos viendo allí, en cuanto a los precios minoristas en 2023, es que hubo un fuerte aumento de la producción agrícola y esa oferta de alimentos presionó a la baja esos precios que impactan fuertemente en los hogares, sobre todo en las clases más bajas. Eso es una buena noticia para Brasil. Y esa buena producción agropecuaria fue la base también para las exportaciones y hacia allí va el comercio exterior, la siguiente placa. Podemos observar cómo se han comportado las exportaciones en el pasado año. Lo que tenemos para mostrarles es, en este momento, el comercio exterior, en azul las exportaciones, en rojo las importaciones. Fíjense ustedes, hay un importante saldo comercial positivo para Brasil en 2023, pero si miran en esta gráfica, casi al mismo nivel exportaciones que importaciones en 2021 y se fueron separando. La brecha se ha ido abriendo, las importaciones caen sobre todo por menores compras externas de gas, de petróleo y algunos productos derivados como los propios combustibles. Aumentan las exportaciones, sobre todo crece en volumen, hablábamos recién de los alimentos, bueno, los granos, la venta al exterior de soja y maíz en un 30% creció el año pasado, el azúcar un 15%, la carne de pollo, la carne de cerdo en el entorno del 7-8% también. Eso se dio a pesar de una apreciación real del real frente al dólar de más de 7% en el año. Durante el año 2023 el ingreso de los hogares en Brasil mejoró a partir de mayores transferencias que indudablemente recibieron los brasileños en condiciones más vulnerables, pero también en cuanto a los salarios y el empleo mejoró. Vamos a ver el mercado laboral en la siguiente placa. Acá lo observamos. Bajó el desempleo y el empleo mejoró en Brasil, decíamos. Hubo un crecimiento importante del empleo formal. Esta gráfica, ¿qué nos muestra? El comportamiento del desempleo en los 3 últimos años, pasando de tasas superiores a los 2 dígitos a ubicarse por debajo del 8% al cierre del tercer trimestre 2023. Mejores indicadores entonces en el mercado de trabajo, mejores salarios también. Todo esto ha propiciado que creciera en forma significativa la masa salarial de los brasileños. Pero Brasil tiene un gran problema en el fondo y se observa una vez que se revisan sus indicadores sociales. Y eso
es casi que cantado cada vez que hablamos de Brasil y podemos ir a ello ahora. Ya vamos con el indicador social, Luis, pero un dato no menor de la economía de Brasil: tiene industria, tiene buen agro también, ¿verdad? Buen ganado, un buen competidor para nosotros, y tiene petróleo además, ¿no? Claro, lo que siempre ayuda a cualquier economía. Sí, sin dudas. Tiene la industria transformadora, que es la manufacturera, que empuja fuerte. Tiene también sectores vinculados de la industria vinculados con la extracción, con las industrias extractivas, caso petróleo, caso gas, pero también otros minerales, y sin dudas el agro son los sectores más fuertes en cuanto a comercio exterior. Tiene mucha actividad también en el consumo interno a través del comercio y los servicios. Pero vayamos a cómo está viviendo la sociedad brasileña. La siguiente placa nos muestra la pobreza. Los datos cerrados en 2022 refieren a 68 millones de brasileños pobres y 13 millones de brasileños indigentes. En 2022, último año cerrado, la gráfica lo muestra, hubo una baja de 5 puntos en la pobreza monetaria, y debemos agregar que la indigencia, que no está graficada allí, bajó un tercio, del 9 al 6%. En la gráfica vemos datos anuales. ¿Qué va a pasar con los números 2023? Bueno, el gobierno incrementó transferencias muy fuerte, planes sociales también, y la proyección que hizo el gobierno de Lula era 30 millones de personas que saldrían de la pobreza. Pobreza monetaria, esto es a través del ingreso. Claro, ¿verdad? te iba a preguntar eso, Luis, es solo el ingreso medido bruto, y con estas transferencias sin duda el número de pobreza cambia. Exactamente, todos aquellos que están muy cerca de la línea la superan de la misma forma que pueden caer en cualquier momento, pero es indudablemente un punto importante. Veamos qué pasa. Hay que esperar los números finales en torno a esto. Ahora, ¿qué se puede esperar para el año 2024 para Brasil? Vamos a ver la última placa y avanzamos en esto. Hay varios riesgos presentes. El crecimiento débil de la economía que decíamos recién. Brasil tendrá una expansión económica pobre el año próximo. Hay algunas cuestiones coyunturales que no ayudarían tanto. Por ejemplo, se esperan cosechas de cereales menores a la cifra récord del año anterior. Lo mismo el empuje de las transferencias sociales. Hay problemas fiscales en Brasil. Las cuentas públicas desmejoraron en el último periodo, el gasto público ha crecido más que la actividad económica en 2023, Brasil hizo una importante reforma tributaria este año y al parecer el gobierno tiene planes de moderar el gasto, pero allí hay un problema según los analistas. El endeudamiento, indudablemente, consistente con lo anterior, aumentó el endeudamiento público, que se ubica en el torno del 80% del Producto Interno Bruto, en términos brutos precisamente. A pesar de todo esto, hay confianza en la economía que está en buenos niveles. O sea, la confianza de los distintos agentes en la economía está en buen nivel y uno encuentra un correlato de esto, por ejemplo, con lo que Standard & Poor's informó en diciembre pasado, que le mejoró la nota a la calidad crediticia, a la deuda de Brasil, y eso es una muy buena señal. A pesar del aumento del déficit fiscal. A pesar de que las cuentas públicas no han cerrado de la mejor manera, exactamente. El otro ítem, la escasa apertura comercial, ya es un problema estructural de Brasil. Es de las economías más cerradas de la región, eso no ayuda desde el punto de vista comercial. Lo sufrimos acá, hablamos mucho de esto cuando hablamos del Mercosur. ¿Qué hará Lula en este renglón de la economía brasileña? Veremos, ¿no? Hay que seguir ojeando qué realiza en cuanto a la asociación con otros bloques, otros países o mayor apertura. Y volvemos por un momento a la placa que teníamos recién, porque el último punto tiene relación con lo que hablábamos antes de la pobreza, ¿verdad? Esos 68 millones de pobres, los problemas en la educación, en la salud. Hay un 20% de jóvenes que no estudian ni trabajan en Brasil. En sus presidencias anteriores, Lula generó cambios fuertes en la calidad de vida de mucha gente, pero no se consolidaron. Hubo mucho cambio en ingreso, que después cuando el viento cambió, la realidad volvió a ser menos buena, por lo menos, claro. Y ahora hay que ver qué puede hacer en este periodo, ¿no? Los desafíos siguen estando allí para Brasil, que tuvo un buen año 2023, pero hay unas cuantas incertidumbres para este 2024. Estaba aquel plan de Lula, hambre cero, ¿no? Claro. Que muestra un poco la realidad que tienen 68 millones de pobres, Luis, en una población de 215 millones más aproximadamente, o menos. Sí, por esa cifra está. Sí, estamos hablando de guarismos altísimos y regiones de Brasil que están en este momento bajo la línea de pobreza por el 50%, el norte, el nordeste de Brasil, con guarismos de indigencia
en el entorno del 16, 17% en algunas regiones de Brasil. Es una bomba de tiempo si se retiran las transferencias, ¿no? Lo es indudablemente. Por eso el empuje de 2022, que fue el último año de la administración anterior, esta multiplicación también de las transferencias en el año 2023 puede haber contenido en algo esa situación. Veamos qué ocurre a partir de este año y si se consolida esos mejores salarios, mejores empleos para Brasil y una economía que crezca un poco más del magro crecimiento que se espera para este año de apenas 1,5%.